Bien, entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver es cómo crear, en la primera parte, cómo crear el archivo de evapotranspiración necesario para la simulación y calibración, que vamos a ver lo que es también, para entonces proceder con la simulación utilizando el archivo de caudal, el archivo que vamos a generar hoy de evapotranspiración y el archivo de precipitación areal, que es la ponderada de lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Para hacer eso, el programa evidentemente tiene sus... yo no estoy compartiendo todavía, ¿no? Vamos a compartir la pantalla de todo. Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que crear en Excel. A ver, empezamos primero. Todos los datos de evapotranspiración vienen dados por una de tres maneras. Número uno, un registro que se ha hecho, una investigación científica que se ha hecho, que ha generado el patrón de evaporación mensual. Todos los meses hay un nivel de evaporación diferente. Evidentemente, donde donde hace más calor, va a haber más evapotranspiración. Número dos, una relación con la evaporación. Pues sabemos que la evapotranspiración es la combinación entre la evaporación y la evapotranspiración. Entonces, hay maneras de tú estimar la evapotranspiración de la evaporación. Y número tres, mediante métodos empíricos que estiman la evaporación basado en la evapotranspiración basado en técnicas que usan variables como la hora de sol, la radiación solar, ¿cómo que le llaman? El ángulo de inclinación del sol con respecto a la Tierra, y se estiman entonces los valores de evaporación. Para la tercera forma que acabo de explicar, el programa tiene unas herramientas aquí que se llaman cálculo de aportaciones ETP. Y aquí usted puede, utilizando esos parámetros que yo acabo de mencionar, basado en estaciones climáticas, dentro de las carpetas que yo les compartí, donde están esos archivos, deben haber estaciones climáticas que pueden tener esos datos. Entonces yo se lo dejo a ustedes de tratar de tomar esa información y llevarla a hacer el cálculo de ETP. Eso vale más que la manera sencilla que yo voy a enseñar, ¿no? La intención sería utilizar, por ejemplo, en el caso de Thorn White, te va a pedir los parámetros y tú tienes que entrar al fichero de parámetros. Temperaturas medias, tú tienes que entrar al fichero de temperaturas medias. Es decir, es un fichero que va a estar en el formato de lema, ¿no? Sabemos que todo lo que se le entra al chat tiene que estar en formato lema. Entonces, ustedes saben que tiene en una de las columnas está tipo de archivo. Y en tipo de archivo tienen que ver cuál es el código para temperatura. Y el código para, en el caso, temperatura máxima, mínima, media, humedad, hora de sol y de viento, todo eso está metido ahí. Fíjense que dependiendo del método, son 4 métodos, dependiendo del método, le va a pedir diferentes variables, ¿no? El más sencillo es la de Thorn White, que te pide solamente los parámetros de temperatura media. Luego, que usted lo integre, entonces le va a dar resultado y le va a extraer cuál es el registro, le va a generar un registro de evapotranspiración. El que lo haga, perfecto. Esa es la diferencia entre el 70 y el 100, ¿no? Ya lo hemos dicho. Ahora, el método que yo le voy a enseñar, que es la primera, es decir, la segunda, ya yo había dicho que es la relación entre la evaporación y la... Para eso usted tiene que tener registro de evaporación y aplicarle alguno de los métodos que existen para estimar la evapotranspiración basada en evaporación. Sin embargo, la primera es la de investigación científica que se haya realizado. Para el caso de la República Dominicana, hay un libro que a mí, honestamente, se me olvidó buscar, que te dice para cada provincia cuál es la evaporación en cada uno de los meses, ¿no? Denme un segundo a ver si lo consigo, porque a mí se me olvidó completamente. Déjame darle, como yo pauso la grabación aquí, continuamos entonces. El libro se llama, a ver, el clima y la, está inverso la imagen, está mirroreada. El clima y la República Dominicana, de Héctor Rodríguez Morillo, que en paz descanse, y José Fabrillé Huertas. Ellos escribieron muchas cosas interesantes sobre el clima de la República Dominicana, pero la que nos interesa ahora mismo es la de la distribución de la evapotranspiración. A ver si la encuentro. Estadísticas de la evaporación mensual. Pues miren, aquí hay algunas estaciones. A ver si ustedes reconocen algunas de estas estaciones que yo voy a mencionar.
Baja Bonico, Boba, ella que el norte no, Santiago Isa, Tavera, pero aquí dice la cuenca. Dice la cuenca ya que del sur, Yuna, Tabara, La Borriquillo, Jaina, Nizao, Chabón, Naranjo de China, por ejemplo. Aquí hay una que se llama Naranjo de China. Si está en la cuenca de Chabón, pues está más o menos en el centro de todas las estaciones de ustedes, ¿no? Entonces, aquí le dice los niveles de evaporación, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, media, máxima, mínima, con una desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, esas son las estadísticas de evaporaciones por evaporímetro, ¿no? Entonces, hay otros gráficos, que hay un montón de grafiquitos también, que le puede decir cuál es el comportamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes van a tener que generar ese archivo de evaporación creando casos hipotéticos. Vamos a tomar los datos reales de Naranjo de China, que son de esta zona, ¿no? Voy a compartir Excel. A compartir la hoja de Excel. Y en la hoja de Excel yo voy a tener, esto es lo mismo lo que me acaba de enviar Bryson. Entonces, aquí yo voy a poner enero. Bueno, ustedes saben que esto empieza como la quinta, ¿no? Enero, febrero, etcétera. Los valores promedio que yo tengo aquí son 95.1, 105.8, 122.4, 112.9, 113.6, 112.1, 125.4, 124.8, 108.7, 108.1 y 101.6. Estos son, vuelvo y repito, las estimaciones de evaporación que vamos a utilizar como evapotranspiración en nuestro proyecto. Entonces, bueno, lo que yo estoy poniendo aquí es la del 70, ¿no? Usted toma esto y ya usted resolvió. Marzo, abril, ¿pero qué es lo que pasa? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A ver si me saltó uno. Me salté uno. 95.1, 105.8, 122.4, 112.9, 113.6, 112.1, 125.4, 124.8, 108.7, 118.5. Octubre es 118.5. Perfecto. Y diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el promedio para todos los años, pero por el amor a Dios. ¿Qué lleva el fichero lema? Pues nosotros lo sabemos. Lleva aquí arriba XY código, ¿no? Ah, y año. Perfecto. Faltaba uno todavía. Se fue la luz y creo que se me va a ir el internet. ¿Me escuchan? Confírmenme que me escuchan. Sí. Sí, Ah, pues no se fue el internet, qué extraño. Aquí cuando se va la luz se va el internet. Entonces, déjame insertar aquí una columna y voy a pegar esto que está aquí. Perfecto, entonces la idea es que aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo para crear el fichero lema, pero en el año, ¿cuál es la idea con el año? Esto que sucede, yo quiero repetirlo constantemente desde el principio de mi registro hasta el final. Sí, está grabando. Desde el principio de mi registro hasta el final. Entonces, yo voy a revisar mi archivo de precipitación. Tengo que revisar mi archivo de precipitación areal que yo generé. Luego de hacer el completado y todo lo demás, si mi archivo de precipitación empieza en el 1920 y termina en el 1970, tienen que tener en cuenta que si ustedes eliminan los años que tienen hueco, tienen que, bueno, ya eso lo dejo a criterio de ustedes, pero deberían de empatar el año, deben de hacerlo un registro continuo. No podemos tener
un año que va desde 1930 hasta el 1970 con un hueco de 10 años en el medio. ¿Ok? Tienen que asumir que ese comportamiento fue continuo. Y tienen que tener cuidado porque no pueden modificarlo para el registro de caudal. Me explico. Vamos a decir que en el caudal usted tiene su registro de su estación, tiene desde el 1942 hasta el 1988, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere hacer una simulación hidráulica para expandir ese registro y usted tiene la de lluvia que va desde el 1932 hasta el 2000, pero tiene en el medio un hueco de 10 años, usted tendrá que modificarlo, pero no puede hacerlo dentro del mismo periodo de caudal. Si el hueco va desde los 5 años que van desde el 1900. Por eso que el completado es importante. A ver, vamos a explicarlo de otra manera. Si yo tengo desde el 1960 hasta el 1988 y yo tengo un hueco que no pude eliminar con el completado y no lo quería hacer de manera lineal, así que prefería eliminar el año, que está en el 1935 o 1940, pues como ese periodo, 1935 o de 1935 a 1940, el hueco, como ese hueco que tiene mi registro de lluvia no está dentro del registro de caudal, pues yo puedo optar por empujar los años desde 1932 hasta del 1932 al 1938 y ponerlo como si fueran de 1937 hasta el 1940. De tal manera de que el registro sea continuo, quitando el hueco. Voy a ver si mostrándolo en el chat se entiende un poquito mejor, porque no sé si se está transmitiendo bien la idea. Yo lo entendí. ¿Tú lo entendiste? Yo quiero, o sea, usted dice si, por ejemplo, hay un hueco fuera del periodo de tiempo de caudal que está registrado, usted puede omitir ese periodo y comenzarle a partir del momento en que no tiene ese hueco. Te voy a poner el ejemplo. En este Ok. caso, mira la 2301, la tuya, ¿no? Si la 2301, ese hueco y estos huecos que están ahí, yo no pude arreglarlos. Yo puedo optar por eliminar los años completos. Primero tengo que eliminar el año completo que le falte por lo menos un mes. Tengo que eliminarlo completo. ¿Ok? Luego que lo elimine, y yo estoy dando una manera de hacerlo, pero vuelvo y repito, todo depende de cómo usted lo justifique. Yo ese hueco lo empato. Lo empato quiere decir que yo voy a correr todos esos años como que corrieron de manera consecutiva. Lo voy a empujar hacia la izquierda, lo voy a pegar todo como un mismo registro. Pero eso que yo hice no puede coincidir con el registro de caudales que yo quiero completar. Mi registro de caudal debe estar intacto. Mi registro de caudal no puede tener de que un año en periodo diferente porque tú estás analizando comportamientos similares. Entonces no puedes tener que el caudal está aquí, la lluvia está aquí y de que correr la lluvia más para allá dentro del mismo registro de caudal. ¿Ok? Si tu registro de caudal, por ejemplo, vamos a asumir que la 2602 es tu registro de caudal. Si este es tu registro de caudal que tú quieres completar y tú tienes lluvia que va completo, vamos a asumir que esto de aquí para allá está lleno y te va a permitir hacer ese completado. Aquí yo puedo hacer eso. Yo puedo empatar todos estos años y pegarlo como que fueron continuos a esto y me va a permitir extender el registro de caudal. Claro, no puedo tomar meses independientes. Tengo que eliminar o a un año le falta febrero, tiene que eliminar el año entero si no lo pudiste completar. ¿Ok? Y esa es la idea. Y tú puedes empatar todos esos años y pegarlos juntos para que sea continuo a este, porque no coincide con el registro de caudal. Ahora, si me coincide con el registro de caudal, no puedo hacer eso. Ok, o sea que si le falta, ¿Sí le y qué? entiendo, o sea, si me coincide, ¿qué tengo que hacer? No, si te coincide, lo único que puedes hacer es eliminar esos años que están adelante o, wow, esta cosa me dio en la cara. Eliminar esos años que están de ahí en adelante y dejar esa precipitación hueca. Sencillamente ese caudal no se va a completar ahí. Se irá a completar en otro lado, pues no ahí, ¿verdad? O en su defecto, tú puedes hacer un completado, es decir, completar esos años, aunque sea de manera manual. Pero eso lo dejo
de cómo usted lo pueda defender, ¿no? De cómo lo completaste y por qué tú entiendes que Entiendo. sucedió Entonces, si eso. por ejemplo, ok, si por ejemplo está fuera del registro de caudal y tengo un mes que le falta registro, está hueco y no lo puedo completar, yo puedo eliminar el año entero y solapar la parte que los otros años. Exacto, Eso es como si hubiesen sucedido de forma continua. ok, Puede hacerlo entonces, como... disculpe, entonces en caso contrario, que esté sobre el registro de caudal, si me falta ese registro, yo puedo optar por el completado y si no, dejarlo hueco. Y Exacto. simplemente, ok, entendí ya. Eso que estoy diciendo, vuelvo y repito, es una técnica que se utiliza cuando hay deficiencia de datos, porque en hidrología se aplican muchas técnicas cuando hay deficiencia de datos, porque hay mucha deficiencia de datos. Eso no quiere decir que esté correcto, eso tiene sus problemas. A ver, vamos a empezar a preguntar. ¿Cuál es el problema con lo que yo acabo de decir? Con el tú eliminar unos años y empatarlo y mover el registro de lluvia como que sucedieron en otro momento. ¿Por qué afectaría? ¿Y por qué yo no puedo tomar solamente meses? Y tengo que eliminar el año entero, como yo sugiero. Ideas para la participación. ¿Nadie tiene ideas? Demasiado grande en este año. O ¿Eh? sea que no se puede completar porque el hueco es demasiado grande. No, yo no te digo de cuándo se puede y cuándo no. Lo que yo te pregunto es, vamos a asumir que yo tengo este registro y yo eliminé esos huecos que están ahí y no pude completarlo de ninguna manera. Así lo que hice fue que hice dos cosas y ahí es donde yo quiero la opinión de ustedes en esas dos cosas. Número uno, eliminé todos los años que tienen esos huecos, ¿verdad? Es decir, si le faltan 2 meses, 3 meses, 1 mes, 6 meses, lo elimino por completo el año. Si al 2000, por ejemplo, al 2011 le faltaron 4 meses, eliminé el 2011 entero. Al 2009 le faltó 1 mes solamente, pero lo eliminé entero. Y luego, todos esos años que ya están completos, los pegué y los junté con este como si hubiesen sucedido de manera continua. Entonces hice dos cosas. Primero, eliminé estaciones, años completos, que le faltaban 1, 2, 3 meses, los eliminé. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Es la opinión. ¿Por qué no puedo dejarlos? ¿Por qué no puedo pegar todos los meses continuos? Y segundo, ¿qué problemas tiene el hacer el pegar todos los años y hacerlo continuo? Son dos cosas que estoy haciendo que quisiera su opinión de si están bien, si están mal y cuáles son las consecuencias. Yo creo que si en el caso del caudal y tenemos también, vamos a decir, la precipitación o las lluvias, entonces tendríamos algo que no va a ser uniforme cuando lo comparemos. Quizá vamos a tener registro de caudal que en un año de caudal, pero en ese caso nosotros quizás eliminamos lo que teníamos en la lluvia. Entonces yo creo que eso sería algo que no será uniforme. ¿Alguien más? Bien, la uniformidad en el registro, evidentemente, si tú tienes años, tú te referías a lo de los años, no a lo de los meses, ¿verdad? Te referías al de apegar todos los años. Exactamente. Sí. Lo de la uniformidad, a ver, pero esa uniformidad, ¿a cuál uniformidad tú estás refiriendo? ¿A la uniformidad de lo que sucedería de un año para otro? ¿Cuál sería la diferencia en yo en yo decir que lo que llovió en el año 1984 realmente sucedió en el año 1986? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que sería algo irreal. O sea, yo a mi entender, el caudal de ese año no va a ser el mismo porque tenemos 2 años diferentes en Pero una misma línea. pero ¿en qué me afecta? A ver, mi Hay un objetivo, dato irreal, hay un dato irreal. Porque pero ¿en qué me afecta el hecho de que sea irreal? Es decir, no es irreal, es real. Lo que pasa es que yo lo estoy que está diciendo que sucedió, fuera de tiempo. pero ¿en qué me afecta? A ver, sé Yo que el pienso dato es Es que real, sé, no va a empalmar, para mí no va a empalmar, los datos no van a empalmar. Por ejemplo, el mismo caudal no va a ser lo mismo de la precipitación, porque sería diferente. no. A ver. Recuerden lo que yo dije. Si muy bien, eso que tú acabas de decir es la explicación de por qué yo no puedo solapar
caudal con lluvia. A Cuando, eso me refiero. claro, pero esa no es la pregunta que yo te hago. Ya debemos todos tener claro de que no podemos hacer una modificación del registro de lluvia durante el tiempo o el periodo en el que estamos, en el que tenemos caudales registrados. Si tenemos caudales registrados del 1980 al 1990, no podemos ponerle la mano a la lluvia en ese periodo. Lo único que podemos hacer es completarlo de una manera realista, ¿no? Ya sea utilizando correlación o algo así. Eso lo tenemos claro. Lo que yo pregunto es, ¿cuáles son las consecuencias de yo hacerlo fuera de ese registro de caudal? Fuera. Evidentemente, ¿cuál va a ser el propósito de yo utilizar ese registro completo? Es extender el registro de caudal. Y ya yo voy a tener un nuevo registro de caudal que va a tomar todo el tiempo de la lluvia. O sea que yo pienso que es que no será posible, por ejemplo, analizar caudales o sea, después de ese periodo o cuando usted tenga esos empalmes, porque, o sea, no va a coincidir el año correspondiente con el de caudal y no va a ser real. Pero dale con lo de real, a ver. Tenemos un registro, un O sea, comportamiento eso sí, histórico. Déjame ver si yo puedo rayar un poquito. A ver, espérate. A ver si esto funciona. Tenemos... esto tiene... Creo que esta cosa tiene un whiteboard. Ok, vamos a darle aquí. Una pizarra. Perfecto. Se ve una pantalla blanca, ¿no? sí, Entonces, vamos a ver si no entendemos. Yo tengo un registro histórico de lluvia. El registro histórico de lluvia va desde 1980 hasta el 2010. Y tengo caudal. El de evaporación no lo voy a poner porque es irrelevante. Caudal. Entonces, de 1980 de nuevo hasta el 2010. Entonces, no es que llega hasta ahí, ¿no? Entonces, tengo esos 30 años. En estos 30 años yo tengo lluvia. Esa lluvia, pues, está continua hasta ahí, tiene un hueco ahí, tiene otro hueco ahí, continua hasta ahí y tiene un hueco ahí, ¿no? Entonces, en este caso, yo en el de caudal solamente tengo un registro que es esto. Ese es mi registro de caudal. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hacer una simulación que me genere un nuevo registro de caudal que tenga el siguiente comportamiento. Que tenga esto. Un nuevo registro de caudal que sea esto. Desde 1980 hasta el 2010, completo. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué yo hago? Yo cojo a la lluvia e intento completarla. Intento hacerle un proceso de completado, pero ¿qué pasa? No quiso. El programa no quiso, el programa se me trancó y no me hizo nada. Vamos a decir que me lo hizo, pero lo hizo solamente para este hoyito que está aquí. Me lo completó para ese hoyito. Entonces, ¿qué yo hago? Me veo enfrentado a este hoyito que está aquí. Y este hoyito me dice que son los 4 meses de 1991. 1991, tengo 4 meses que le faltan y no se lo pude completar. Entonces, ¿qué yo hice? Yo eliminé el 1991 completo. ¿Se entiende? Entonces se me fue todo ese pedazo que está ahí. Eso es 1991. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hice? Yo generé un nuevo registro eliminando ese 1991 y moviendo todo eso, lo moví para acá para que se me pegue a ese. Ahora, este hueco yo no lo pude completar con la correlación, pero tuve que completarlo de otra manera. Tuve que buscarme la manera de completarlo. Voy a poner esto como que lo completé con un método manual. ¿Ok? Entonces ahora tengo un nuevo registro. Ese nuevo registro es este. Y me paré aquí. ¿Por qué? Porque todo eso que está ahí yo lo moví hacia allá. Y al yo moverlo hacia allá, pues lo pegué. ¿Y qué es lo que tú dices que es irreal? Lo que es irreal es que todo ese periodo realmente sucedió un año más adelante. Ese registro sucedió, ese registro de lluvia, realmente cayeron un año más adelante. Pero yo tengo todos esos datos porque mi propósito es conseguir esto.
es tener un solo registro extenso, que ya yo sé que no lo voy a poder conseguir hasta aquí, sino que me voy a quedar corto y lo voy a conseguir hasta aquí, pero va a seguir siendo 29 años de datos completos. ¿Se entiende? Tengo 29 años de datos registrados. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿cuál es el problema con yo hacer eso? Tú me estás diciendo que, ok, eso es irreal, es cierto, porque esos años que están ahí, vamos a decir, del 1990 hasta el 2009, del 1990 hasta el 2009 realmente no cayeron ahí, cayeron un año más tarde. Pero ¿cuál es el problema? ¿Alguien opina? Ok, ¿cuál es el problema con yo mantener esos 4 meses? ¿Por qué yo no mantuve esos 4 meses mejor y moví todo y lo pegué? Con todo y esos, perdón, esos 4 meses no. ¿Cuántos son? 8 meses, ¿no? Yo tenía 8 meses que eliminé. Esos 8 meses que yo eliminé, súper feo. Esos 8 meses que yo eliminé, ¿por qué yo tuve que eliminarlo? ¿Por qué yo no los dejé? Es más información, mientras más datos mejor. Hubiera quedado esta extensión de registro 29 años más un chin más. ¿Por qué yo no debo de hacer eso? Bajo mi opinión, que vuelvo y te repito, cada uno de ustedes puede defender una opinión diferente y puede ser buena y válida. ¿Cuál es mi criterio para yo decir que tengo que eliminar eso? ¿Quién me dice? Bueno, yo supongo que si es porque usted va a correr el del año antepasado, no necesita datos ya de ese año, porque usted va a agregar lo del otro año, solo va a poner a ese. Como que no, por necesidad no es, porque sí hay una necesidad. Yo quiero el registro histórico más largo posible. El objetivo es tener el registro histórico más largo posible. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con yo mantener esos 8 meses? Si mantiene los 8 meses, como usted dice, no va a ser continuo, no va a ser lo más largo porque va a tener un hueco, ¿no? No, todo lo contrario. La intención es, yo voy a eliminar el hueco como quiera. Si el hueco yo lo tengo y no lo puedo quitar. Ese hueco de 4 meses yo lo tengo y no lo puedo quitar. Ahora, yo lo que estoy diciendo es, los otros 8 meses, que es del 1991, donde están esos 4 meses de hueco, yo debo de eliminarlos por completo. Yo debo llevarme todo. Ok, yo debo de eliminar esos 8 meses y pegar todos los años juntos completos. Entonces, ¿por qué? Lo que yo estoy preguntando, ¿cuáles son las consecuencias de yo mantener esos 8 meses y no eliminarlos? ¿Nadie opina más? Bueno, profesor, pregunta, usted dijo que debe eliminarlos porque ese registro de 8 meses no está dentro del registro de caudal. No. En este caso está fuera. Está fuera. El que está dentro del registro de caudal es este rosa que está aquí. Es este. Este es el que está dentro del registro de caudal. A ver, pero esto no es brownie. Este cae fuera, ¿eh? Ese cae fuera. Ajá. Este está fuera, ¿no? Entonces, al estar fuera, él no me afecta. Señores, la respuesta es que un año, a ver, por eso se le llama año hidrológico. Todos los años, básicamente Hola, Lili, hola. Sí, yo te iba a escribir. Alexander, el micrófono. Ok. Todos los años, gracias a las estaciones y gracias a la rotación del Sol, de la Tierra, de la rotación de nosotros alrededor del Sol, nosotros tenemos varias estaciones. Nosotros toditas se nos parecen a verano, pero en general, desde enero hasta diciembre hay un comportamiento predecible, relativamente predecible. Sabemos que en septiembre va a haber mucha lluvia. ¿Se entiende? Sabemos que en febrero va a haber poca lluvia. Sabremos que en marzo y abril van a caer, a haber una vaguada de abril, como le llaman. Entonces, si yo junto esos 8 meses, yo voy a tener una inconsistencia en las temporadas. Entonces, el registro histórico, en vez de parecerse a algo así, ¿a qué se va a parecer? Va a ser esto y repentinamente va a ser como una cosa rara, ¿verdad? Es decir, bueno, no tanto así, pero en ese año va como a caer de golpe y después a seguir.
¿Se entiende la idea? Entonces, eso yo no lo puedo tener. Yo tengo ahí un hueco de 4 meses que hizo que no haya consistencia en la extensión de registro. Sin embargo, yo sí tengo una consistencia si yo los pego. Yo lo que hice fue que lo pegué. Ahí había un problema en ese año y yo lo eliminé. ¿Y qué hice? Lo pegué. Y ahora tengo un registro más pequeño, pero es continuo. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí. Se entendió, ¿verdad? Entonces, cada una de esas subidas es probablemente septiembre y cada una de esas bajadas es probablemente febrero. Entonces, tiene septiembre, febrero, septiembre, febrero, septiembre, febrero, septiembre, febrero. Entonces, si yo vengo y lo dejo, pues me va a generar un problema porque esos 8 meses van a crear una inconsistencia en el que ya no voy a tener ese ciclo constante. Entonces, ahora viene la otra pregunta que ya yo había hecho. Si yo, ok, ya yo sé que tengo que eliminar el año entero para evitar esa congruencia. Ahora, vuelvo y repito, alguien puede presentarme su proyecto y decirme que dejó 8 meses y justificármelos. Pero tiene que darme una justificación lógica, una justificación que defienda su posición y que rompa con la lógica que yo estoy mostrando aquí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, que es posible porque me lo han hecho con otras cosas, pero me lo han hecho. Ahora, esto de pegarlos y moverlo para allá, que yo estoy diciendo que se haga, vuelvo y repito, es mi opinión, pero eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿O cuál es la consecuencia? ¿Cuál se le ocurre a ustedes que puede ser una consecuencia de yo convertir un registro que tenía 30 años, del 1980 al 2010, a convertirlo a 29 años que termine en el 2009? ¿Cuál es el problema? Y se parece mucho a lo que yo acabo de decir. Se parece mucho a esta justificación. No es igual, pero se parece. ¿Quién me la dice? ¿Nadie? Profesor, todo caudal no tiene un tiempo de registro. Si le quitan esos meses, va a haber un caudal perdido, no va a tener la misma cantidad que supuestamente teníamos que tener. Claro, este hueco se me va a perder. Si no voy a tener ese último año. Pero eso no es un problema. Es decir, ¿cuál es el problema con no tener ese? Ok, no lo tengo, ya no lo tengo. No tengo de otra que trabajar con 29 años, pero 29 años es mejor que nada. Entonces, ¿qué es lo que debí de haber hecho entonces? Si la alternativa que yo como hidrólogo estoy proponiendo es, bueno, vamos a eliminar el 91 porque le faltan 4 meses y vamos a pegar todo eso para que sea un solo registro y poder completar esta extensión de registro que es poca, vamos a convertirla en 29 años. ¿Cuál es la consecuencia? Yo estoy asumiendo una consecuencia y eso lo voy a poner en mi informe. Cuando yo haga este estudio, yo tengo que poner en el informe. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer este estudio de esta manera? Esto y esto. Y eso es lo que estoy tratando de enseñarles, que ustedes vean cuáles son las consecuencias que tiene cada una de las acciones hidrológicas. Nosotros no tenemos caudales punta y pueden haber crecidas en los ríos y todo eso. Usted no va a saber qué momento, por esa cantidad de agua que cayó, que se está perdiendo, cuándo va a haber una crecida y cuándo no, porque tenemos un tiempo de retorno. No sabrá cómo será, digo yo. A ver, lo que tú me dices anda por la idea. En realidad no es así porque tú me estás hablando de crecidas que son puntas como estas. Y esas puntas se perderían si yo solamente cojo estos 8 meses. Así sí se perderían en uno de los años. Pero todas estas puntas yo las tengo aquí. Y son las crecidas anuales provocadas por la temporada ciclónica o por la vaguada, ¿no? Esas puntas se ven ahí. Pero la idea anda por ahí. Así que muy bien. La idea anda por ahí. Es decir, tiene que ver con eso. Voy a dar una oportunidad más. ¿Quién me dice? Tengo aquí a Julio, Bryson, Paloma, Myanmar y Natalia. Creo que usted habló ya del ciclo, o sea, del tiempo o año hidrológico. Entonces, así mismo como decía la compañera, creo que vamos a tener algo fuera de unos datos que van a estar fuera del tiempo donde pasaron. Entonces, no simplemente vamos a tener un hueco al final, sino que también podríamos tener en lo que movimos algo que no va a ser correspondiente a un X año, sino a un año antes. Pero yo te entiendo, Julio, y tú tienes razón.
pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué yo no estoy tomando en cuenta que me afecte en el estudio? Recuerden, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Eso no puede alterar, no sé, será la disponibilidad decrecida del proyecto. ¿Por qué me afectaría la disponibilidad? Usaste la palabra disponibilidad. Lendorf, tú ibas a decir algo. Que si en esos 8 meses pasó No un evento. No te me pongas atrás, porque lo de los 8 meses ya lo pasamos. Dijimos que 8 meses, evidentemente esos 8 meses no lo puedo considerar. ¿Tú lo que quieres decirme es una consecuencia de eliminar los 8 meses? Perdón, continúa entonces. Sí, si en esos 8 meses pasó un evento que corresponde a lo que pasaría cada 30 años, un evento de grande. Tú dices que si en esos 8 meses hay un valor crítico. Ajá. Bueno, pues eso es muy buen punto. Muy buen punto. Eso es una de las consecuencias de eliminar esos 8 meses. Ahora, el yo eliminar esos 8 meses tiene mayor consecuencia que el yo mantenerlo, porque el mantenerlo sabemos que tiene una consecuencia también. Y es que el registro, óyeme, eso tú lo pudiste haber dicho, tenías que dejarlo guardado para cuando haga la presentación. Porque eso es lo que vale punto. Eso que tú acabas de decir. Ese valor crítico que pudo haber sucedido en esos 8 meses, yo cuando estaba haciendo mi estudio resulta que encontré que ese valor era más grande que toditos los otros que yo tenía. Entonces no podía eliminarlo, tenía que quedarme con ellos. Así que preferí inventarme estos 4 meses o decir que esos 4 meses o decir que esos 8 meses iban porque iban. Lo mismo puede ser por una gran sequía. Si en mi registro, yo tengo un registro que tiene una sequía grandísima en esos 8 meses, pues yo no puedo eliminar los otros 4. Yo prefiero poner un valor promedio y mantener el año entero que eliminarlo, porque ese año yo lo considero importante. Muy bien, déjame ponerte aquí. Blend of... Ok. Sí. Bien, entonces todavía no me han dicho la de, dijiste algo muy interesante, Paloma, que fue disponibilidad, y anda por ahí también, está ligando lo que dijo Natalia con lo que tú dijiste. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Tienen algo más? Una pregunta. Cuando nos hablamos de caudal, también pensamos en presa. Cuando usted va a construir una presa, usted tiene que saber la cantidad de caudal que llegue. Entonces puede ser que si lo tomamos con ese tiempo de 30 años, lo analizamos, y usted la evalúa a base de ese caudal que tenía y eliminó esa cantidad de lluvia que cayó en esos 8 años, puede ser que, como dice Paloma, no haya disponibilidad para esa cantidad de caudal que faltó. Pero es que los 29, yo voy a hacer el mismo análisis con los 29 que yo haría con los 30. Eso no me afectaría. Porque, ok, tengo menos datos, pero para yo calcular el volumen óptimo de una presa, yo necesito tener un registro histórico largo. Si solamente tengo 10 años, eso es lo que tengo. Si solamente tengo 70 años, eso es lo que tengo. Eso no me va a dar que la presa va a ser más grande o más pequeña. El hecho de que yo tenga más datos no va a hacer que la presa sea más grande o más pequeña. El yo usar 29 o usar 30 es exactamente lo mismo. Porque yo lo que voy a analizar es qué volumen yo necesito para durante esos 30 años se comporte correctamente. Ahora, hay algo que tiene que ver con disponibilidad que está en esa oscilación, que la voy a explicar ahora. Déjame borrar un poquito de esto. ¿Qué sucede? La disponibilidad está ligada a esa oscilación que tú dijiste con lo que se analizan las presas. Si yo estoy analizando una presa, el registro cada año va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar. Pero en un periodo de 30 años va a suceder otras cosas. Y es que van a aparecer unos mínimos y unos máximos, y unos grandes y unos chiquitos. Van a aparecer una sequía grandísima, prolongadas, y van a aparecer unos críticos, ¿no? Eso va a pasar mucho. Entonces, ¿qué pasa? En promedio, cada 4 años, de 4 a 6 años, suceden eventos muy, muy grandes, como este, y suceden eventos muy, muy pequeños, como este. ¿Ok? En promedio, cada 4 años. ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie sabe cómo se llama eso? Yo lo dije en clase cuando estábamos presencial. ¿Tiempo de retorno? No. El periodo de retorno de ese evento. Usted dijo que eso se llama el efecto del niño o la niña, algo así. Creo. Pues no crea porque es así. El efecto niño y niña. Cada 4 a 6 años en promedio sucede un evento de alta precipitación
contrarrestado con un evento de muy baja precipitación prolongada. Y eso se le llama efecto niño-niña. La única consecuencia que a mí se me ocurre ahora mismo, pero pueden haber más que pueden utilizar en su estudio para decir que no se haga eso por eso, pero la que se me ocurre ahora mismo, que estoy asumiendo cuando hago este estudio, es que yo estoy comprimiendo el registro. Lo estoy comprimiendo, lo que significa que estoy rompiendo con esta continuidad de cada 4 años. Ya no estamos hablando de un comportamiento de enero hasta diciembre. Ya no estamos hablando de un comportamiento desde el año 1 hasta el año 4, del año 1 hasta el año 4. Lo que hace que yo junte 2 niñas o yo junte 2 niños. ¿Se entiende? ¿Se entiende la consecuencia de yo hacer eso? Si yo comprimo el registro, pues se me va a haber un momento en que yo voy a tener, si yo estoy haciendo un análisis de disponibilidad para una presa, pues se supone que el volumen en general, cada 8 años de ciclo, debe de ser más o menos el mismo. Porque yo sé que vino una niña y un niño. Que yo sé que esa niña y ese niño más o menos se compensan y más o menos me generan la misma volumetría de agua. Me mantienen el promedio anual de precipitaciones. ¿Ok? Sin embargo, si yo le elimino 1 año, 2 años, 3 años o hasta 20 años de por medio entre 2 registros históricos, pues yo puedo estar cometiendo un error garrafal de juntar 2 niñas y decir que durante esos 8 años cayó 2 veces, 3 veces la cantidad de precipitación que normalmente sucede. ¿Se entiende la idea? Díganme que sí. Para Sí, no explicarlo de profesor. nuevo. Que puede presentar como que hubo en esos años, puede ser que hubo una crecida muy grande, sin ser así, porque se juntaron 2 niñas, o quizás que hay una sequía, porque se juntaron quizás 2 niños. Entonces no va a haber la misma cantidad como está supuesto a aparecer. Exactamente. Esa es la idea. Pero entonces eso Y no esto es, puede afectar a eso, a la disponibilidad de crecida que estemos nosotros estudiando para nuestro proyecto. Claro, claro que sí. Por eso yo le estoy diciendo, en este caso, en este ejemplo que yo puse aquí, yo decidí eliminar esos 8 meses. ¿Por qué? Porque vi que no había nada grande ni nada chiquito, como dijo Lendó, ¿verdad? Y decidí comprimir todo eso y completar este huequito a mano con un promedio, con un estimado bueno que yo saqué, que analicé bien para poner ahí, ¿verdad? Y terminé con 29 años continuos, porque yo estoy dispuesto a asumir esa consecuencia del niño y la niña, porque yo hice un análisis para decir que no iba a traerme problemas. ¿Se entiende la idea? Oh, exacto. Ahora, el, eso es el en análisis, este ejemplo. En el de cada uno de ustedes puede ser una situación completamente diferente. Puede que sea evidente que hay un niño o una niña que esté afectada por lo que usted hizo. Así que usted no tiene por qué hacer exactamente lo mismo que yo hice. Al contrario, ahí es la diferencia entre el 70 y el 90. profesor, el análisis consiste en ver en ese año los valores críticos, si son muy altos o muy bajos. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que es un poquito más complejo que eso. Tú tienes que ver la tendencia en los meses donde normalmente hay grandes lluvias o donde viene el efecto de la niña. Exacto, profesor, un ejemplo, en esos 8 meses, excusa, que usted pone, un ejemplo en el mío. Vamos a decir que yo diga, lo tengo que eliminar, pero si yo veo y analizo, según me voy a otra estación, que puede ser que no haya pasado nada, sino simples lluvias leves, yo puedo eliminarlo. Pero si quizá pase una tormenta muy fuerte o un huracán, yo tengo que saber que no lo puedo eliminar. O una Claro, sequía. todo depende de su registro, todo depende del comportamiento de lo que usted tenga y de qué sucedió en las otras estaciones. Todo depende de eso. Si usted puede eliminar esos años a confianza porque no tiene nada sospechoso, pues entonces lo hago y digo, no se encontró nada sospechoso, este era el registro que yo tenía y terminé con esto. Y no tiene por qué traerme problemas, claro que sí. Esa es la idea. Profesor, otra pregunta. Aquí, mire, le voy a señalar. Aquí, ahí. ¿Eso yo pude no haberlo completado manualmente y dejarlo hueco? ¿O no? Bueno, si tú lo dejas hueco, le estás diciendo al programa que no midió en ese tiempo. Si no midió en ese tiempo, probablemente, honestamente yo nunca lo he intentado porque normalmente mis registros están completos. Eso es algo muy interesante. Yo voy a asumir, estoy asumiendo lo que voy a decir ahora, de que el programa te lo va a completar, pero en este periodo de aquí puede arrojarte un error en la simulación. Cuando veamos la simulación, tú vas a entender exactamente qué es lo que él hace y es lo que hace que promedie el comportamiento. Entonces, si él promedia el comportamiento mensual
él puede decirte, él puede entender que ese tiempo se midió 0 y promediártelo con los otros años. Entonces, eso puede ser una consecuencia. Yo no sé si el programa eso es lo que hace. Yo asumo que eso es lo que hace. Sin embargo, si el programa lo ignora, como no lo toma en cuenta y dice yo no voy a promediar con ese año, pues entonces no habría ninguna consecuencia con dejarlo vacío. Yo prefiero completarlo. Porque como te digo, no había pensado en eso y tal vez el programa lo que hace es que lo ignora. Si lo ignora, perfecto. Ahora, si no lo ignora, entonces tienes un problema. Que te está promediando valores de 200 milímetros, 300 milímetros en el mes y promediándotelo con 0. Y eso te baja el promedio real. Ok, Esa es la idea. entiendo. Bien, señores, pues vamos a hacer una revisión de lo que ustedes van a hacer con todo esto que yo acabo de explicar aquí. Déjame cerrar esto. Cuando ya usted tenga, déjame hacer primero la pregunta si está claro lo que van a hacer con esto. Se supone que usted tiene que estimar o determinar cuál es el comportamiento de enero hasta diciembre, ¿verdad? De la evapotranspiración. Puede ser un solo registro como este, de enero hasta diciembre, que es el registro promedio, o puede usted buscar entre los archivos el registro real y ver cuál es el comportamiento completo. Sin embargo, es improbable que usted tenga un registro de evaporación con la extensión completa de la lluvia que lo necesita. Entonces, lo ideal es usted tener un promedio todos los meses. Lo puede sacar utilizando las ecuaciones empíricas o utilizando estas estimaciones que están aquí o investigando el comportamiento de su cuenca, de la región este, lo que usted quiera. ¿Ok? Si usa este, pues entonces usted tendría que, si yo sé que en mi registro yo terminé con mi precipitación desde 1980 hasta el, ¿qué? 2010, para ponerle ese mismo ejemplo. Ah, caramba. Hasta el 2010. Entonces yo necesito tener este registro. Ah, pero ¿y qué fue lo que hizo esto? Yo voy a tener este registro histórico. Si yo voy a tener un comportamiento igual en todo. Déjame coger los datos de Bryson. Vamos a asumir que el código de esta estación es 2222, aunque yo no sé cómo se llaman, y tengo que buscar cuál es el código que les corresponde. No me lo sé, pero yo lo voy a llamar ETP. ¿Ok? No me lo sé, pero lo voy a llamar ETP. Y esta es mi estación de evapotranspiración. Yo voy a seleccionar todo esto. Lo voy a copiar. Voy a ir aquí. Voy a dar utilidad de generación de fichero lema. Lo voy a pegar. Y voy a generar mi fichero lema de evapotranspiración. No puse los totales. Necesito tener los totales, que viene siendo el promedio. ¿O no? La evapotranspiración completa. ¿Hay alguna duda en cómo hacer esto? Porque creo que ya ustedes son expertos en cargar archivo lema, ¿no? Uno duro. Uno de... Ay. Perfecto, entonces le voy a guardar archivo, le llamo ETP, y ya la tengo, el archivo de evapotranspiración. De la misma manera, yo tengo que tener el archivo de caudal. Entonces ya yo sé que tengo el de precipitación areal, la ponderada, ¿verdad? El de evapotranspiración, que lo acabo de generar, y el de caudales. Y luego yo vengo aquí a donde dice simulación de crecidas, a donde dice cálculo de aportaciones, y le voy a dar a calibración, y luego le voy a dar a simulación. Primero la calibración, y la calibración es definir los parámetros. Aquí yo voy a cargar precipitación. Profesor, no se ve, no se ve. ¿No se ve qué estoy viendo? ¿Cómo así? Excel. Oh, Está padre Excel de Dios. todavía. Solo se ve Excel. Ustedes se gritan tarde. ¿Tú sabes lo que yo hice antes de que eso sucediera? Voy a compartir la pantalla. ¿Sabes generar fichero lema, no? Entonces yo lo copié, vine aquí, le di a utilidad de generación de fichero lema, lo pegué.
Le di a generar, a grabar fichero lema, lo guardé como ETP, mírenlo ahí. Y luego le doy a cálculo de aportaciones, ETP. Perdón, cálculo de aportaciones, calibración. ¿No? Entonces, cuando voy a calibración, yo voy a tener esto. Precipitaciones, me pide que cargue el archivo de precipitaciones. Ya usted la tiene. Vamos a decir que fue esta, serie completada 03. Bueno, ahí está tirando un error porque es que el problema con el fichero es que este fichero de serie completada todavía no está ponderado. Tiene más de una estación. Tiene más de una estación. Se supone que tiene que ser una sola. ¿Se entiende? A ver si esto tiene una sola. No, que tiene más de una. Bien, usted va a cargar aquí el archivo de precipitación ponderado. Déjame ver si yo tengo el de un estudio que yo hice recientemente. A ver. Creo que ahí no hay. No, es que yo no los tengo eso, a ver. Profesor, ¿por qué tiene que estar ponderado el mío? ¿Cómo es? ¿Por qué tiene que estar ponderado el mío si solamente tiene una estación? Pero lo dice en el código. Aunque tú tengas una sola estación, tú tienes que ponderarlo con un 100%, yo te había dicho. Ok. O sea, que tengo que ponderar las estaciones a pesar de que tenga una. Exacto. Bueno, Yo creo que yo no tengo nada de ese estudio aquí. Pero bueno, pero si le da problema, entonces me avisan. El proceso ya después que usted tiene el archivo ponderado, el ETP y el caudal, es que yo quería enseñarlo, Dios mío. Haga uno de un pronto, profe. Vamos a tener que hacer uno de un pronto, como dicen. Bien, entonces, voy a ponderación de fichero lema, ponderación directa. Vamos a ver si se puede hacer a esta misma estación que está aquí. Yo le voy a poner esto, lo voy a poner un 33% cada uno. Yo creo que esto se puede incluso poniendo un 100% a todos, a ver. Ya es una suma de las tres. ¿Esto se puede hacer sin ponerle eso? No hay que ponerlo. Le va a preguntar si quiere guardar el fichero de peso. El fichero de peso es lo que guarda cuál es el Tizen, el porcentaje de cada uno. Tizen y pesos es lo mismo en este programa. Oh, por ahí hay un problema entonces. Se esperaba PMA. Fichero. Tipo de datos COA incorrecto, pero es que él tiene que generarlo como PMA. A ver, ¿en qué carpeta que está eso? Eso es clase UAS, proyectos. Ah, que no está haciendo nada. Él no lo ponderó. Ok, el chat está explotando. ¿En qué carpeta que está eso? Se llama chat proyectos clase UAS. Señor, yo voy a tener que reiniciar mi computadora porque ni siquiera quiere abrir una carpeta. No está en este equipo. Vamos a hacer una pausa para ver qué es lo que le pasa a mi computadora porque no quiere ni abrir las carpetas. Lo pausé hace un rato para
poder resolver el problema técnico. Desde el problema técnico para acá no se había grabado nada, pero vuelvo y repito. Ajá, repito. En esencia, ¿cuál es el objetivo de lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que tomar el registro de Excel que ustedes van a hacer para generar la evapotranspiración, tienen que hacerla con el código EPA, porque así no tienen que ponderar nada. Solamente usted tendría que ponerle ETP si usted fuese a ponderar. Sin embargo, el programa para la ponderación, por alguna manera, por alguna razón mística, está generando archivos con un formato extraño. Cuando usted hace la ponderación de los pesos, le genera archivos. Déjame abrir uno para mostrar lo que quiero decir. De los que nosotros estamos trabajando ahora mismo. Por ejemplo, este completado, luego que usted hizo el completado tiene un código COM de completado. Cuando usted lo carga e intenta hacer una ponderación del fichero, selecciona todas las estaciones y cuando lo hace y le pone los pesos, él te genera un archivo que no es lo que debería tener. Le voy a poner, por ejemplo, 0.20 a cada uno. 0.20, 0.20, 0.20, 0.20. Bueno, le puse 21 ahí, pero eso no importa. Genero el fichero lema y cuando yo lo genero, le voy a poner un número cualquiera aquí, él me va a generar aquí en el código no es importante, el dato que le va a generar, vamos a llamarle dato ponderado 2, y cuando lo guardo, le digo que no quiero los pesos, cuando lo guardo, el archivo que él me genera, lo voy a cargar aquí, fíjense que dice SCOA por alguna razón. Pero no es COA que debe de llamarse. Yo ponderé la precipitación. Entonces el archivo de precipitación ponderada debe de llamarse PMA. Entonces tienen que ponerle PMA a la columna del archivo luego que hagan el completado y el ponderado. Entonces básicamente yo tengo que abrir esto ahora con Excel y cambiar todo esto a PMA y volverlo a guardar. Eso no me gusta porque eso puede generar problemas por el hecho de que los archivos de Excel, cuando tú conviertes archivos de texto a Excel, puede que se vuelvan un poquito locos. Entonces, una alternativa es seleccionar todo esto, pegarlo en Excel y luego generando un nuevo fichero lema con ese código. Eso creo que es mejor. Eso creo que es mejor. Profesor, no se está viendo la pantalla. Solo se está viendo el chat ahí. Ok. Gracias por avisarlo con tiempo. Déjame compartir la pantalla. No lo hagas. Bien, entonces lo que estaba explicando era, ya sí se está viendo todo esto, ¿no? Esto se estaba viendo ahorita. Eso Sí, es lo que el se estaba chat, viendo. eso sí. Ok, que cuando yo abro el ponderado me sale el COA este. Esto no se estaba viendo. Entonces la idea es que No, eso el COA tienen que cambiarlo para ponerle PMA, porque el formato que debe tener es PMA. Todavía no me explico porque me está generando el formato COA. Déjame cerrar esto, ir a la ayuda a ver qué significa COA. A ver por qué le está llamando COA, ¿no? Ni está en la ayuda. Estos programas viejos son una cosa maravillosa. Profe, repita lo de la pregunta de examen, profesor, para que se quede guardado. Claro, para estudiarlo. Paloma, no debiste decirle para que se quede guardado. Tú nada más Pero es para estudiar. A ver, ¿ven COA por ahí? No hay ningún COA. No hay ningún COA. Yo le di la búsqueda. Si yo pongo control F y pongo CMQ, mira, me lo subraya. Y si pongo COA, no me subraya nada, como que no lo encuentra. Ni el mismo Chuck sabe lo que es COA. ¿Por qué lo genera con COA? No lo sé. Pero el punto es que ese COA hay que cambiarlo a CMA. Entonces hay que copiar todos esos datos para Excel y cambiar a CMA y ponerlo de nuevo otra vez. Exactamente. Dependiendo de su versión de su Windows y de su Excel y de su Office, usted pueda copiar esto, lo pega aquí y se lo copia como columna. Uh-huh. Ay. Y luego que usted lo tiene así, tiene que poner aquí PMA. Y tiene que ponerle el header. Tiene que ponerle el header porque si no,
El programa hace lo que le da la gana, ¿no? Lo copié, voy aquí, cierro esta ayuda, utilidades, generación de fichero lema, pegar. Entonces ahora dice PMA el malvado. Guarda el fichero lema. Le voy a llamar clase PMA. Es realmente una de esas dificultades que tú tienes por utilizar programas tan antiguos, pero lamentablemente este es el mejor en lo que hace hasta ahora. Clase PMA y ahora sí lo carga el malvado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora sí dice PMA. Pero ¿por qué no lo genera PMA? No lo sé, esa es la primera vez. Yo tengo una versión en la oficina, no sé cuál es, pero es la que siempre he utilizado y nunca me ha generado el archivo mal. Siempre que yo hago la ponderación, él me genera el archivo PMA. Aquí él genera un tal COA, que no sé qué es. Así que tienen que trabajar en eso. Tienen que copiar los datos, abrirlo con Excel y cambiarle ese número. No, profe, es posible que a nosotros no nos pase eso. Que Es nos genere posible. normal. Es posible. Entonces déjenme ya estos últimos 5 minutos para mostrarles qué exactamente se va a hacer después, que va a ser la clase del martes. Mientras tanto van a tener que generar esos archivos, pero simplemente para que lo vean. Lo que voy a mostrar ahora solamente lo hace el que termine rápido y lo quiera hacer. Voy a ir a documentos, voy a ir a chat y voy a utilizar la carpeta de velillos. Voy a cargar en precipitaciones la de velillos, que está aquí en simulación TEMES, ETP Arial, caudales, velillos, caudales. Caudales medios. Entonces, ahora sí lo tengo. Le voy a poner 400 kilómetros cuadrados y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra lo geomorfológico del estudio. Y este es el último paso. En este último paso, usted lo que va a hacer es que usted tiene que... Eso fue, alguien me hizo una pregunta el otro día, que si los parámetros lo podíamos asumir o si era mejor, si lo podíamos, si se podía obtener el registro iterando por completo o investigando los parámetros. Aquí es que entra en juego eso. Por ejemplo, coeficiente ETP es qué porcentaje, qué importancia usted le va a dar a la evapotranspiración. Si usted incluyó el registro de evaporación, usted tiene que buscar la relación que hay entre la evaporación y la evapotranspiración y ponerla ahí. Si usted puso la evaporación de inmediato, entonces eso se queda con un 1, ¿no? El factor C de excedencia, este parámetro, ese parámetro se puede calcular. Tú puedes jugar con él para ajustar la curva o, por cierto, el objetivo es, esta línea verde es la simulación de caudales media anual, de enero hasta diciembre. Y los punticos rojos son los datos reales, son los datos registrados, ¿no? El objetivo es hacer que esos puntitos se parezcan a la línea. Jugar con esto de tal manera de que se parezca, de que caiga encima de la línea, justamente encima de la línea. Para este ejemplo probablemente tal vez sea relativamente fácil, porque este es el ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ya a ustedes tal vez se le haga más difícil. No tiene que quedar perfecto, usted puede jugar con eso media hora hasta que le quede más o menos bonito y ya después de ahí usted le da a calcular. Pero el objetivo sería no hacerlo asumiendo todos los parámetros, sino, incluso es más fácil utilizando 2 ramas aquí. Si usas 2 ramas va a ser un poco más sencillo, porque tiene más barras con que jugar, ¿no? Entonces, ¿cuáles parámetros se pueden calcular? Este se puede calcular, este se puede calcular. ¿Por qué? Porque este es el porcentaje que hay de relación entre la evapotranspiración y la evaporación. Este es el porcentaje del C. El C no el que ustedes usaron para crecida, este C es otro. Este C se determina, se estima, tú cogiendo tú tienes un registro de caudal y el registro de caudal te puede dar un volumen. ¿Cómo yo llevo de caudal a volumen? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe cómo se lleva de caudal a volumen? Si yo tengo un caudal medio que pasa por un río y yo quiero saber el volumen de agua que me pasó por esa estación durante el año entero, ¿qué yo hago? Multiplica por el tiempo. La multiplica por el tiempo. ¿Necesitaría el tiempo, profesor? La multiplica por el tiempo. Tú lo tienes el tiempo, el año. Si tú quieres saber la cantidad de agua que pasa por una estación anualmente, entonces tú multiplicas el caudal medio de esa estación por el tiempo, dígase la cantidad de segundos que tiene un año, y lo multiplica por la cantidad de metros cúbicos por segundo
de la estación. Eso te va a dar un volumen muy, muy grande. Entonces, ese volumen, que es el volumen que pasa por esa estación todos los años, tú lo vas a dividir entre la cantidad, es decir, el volumen de agua que cae del cielo todos los años. ¿Cómo yo determino eso? Repita la pregunta, profesor. ¿Cómo Una yo sumatoria determino, de... cómo yo determino la cantidad de lluvia total que cae del cielo sobre mi cuenca anualmente? ¿Nadie? ¿Ideas? No la precipitación. Pero la cantidad de lluvia no es la precipitación. La precipitación que te da eso. Pero la precipitación es un volumen. No, entonces ese volumen lleva a milímetros cúbicos. Bueno, ¿Cómo? no sé. O calculando. Convirtiendo de metro cúbico a milímetro cúbico. No, porque no son milímetros cúbicos. La precipitación no son milímetros cúbicos. Ah, el milímetro. Llevando de metro cúbico a milímetro. ¿Qué? Se puede. Ay, me voy a callar. Ok, que ustedes yo no sé están responder. ustedes están Yo tengo la chipeando. idea, Están pero yo no chipeando sé hoy en la responder. tarde. El área, ¿Cómo es? el área por la longitud, por la profundidad. ¿Cuál profundidad y cuál área? Si tomamos un agua digo, un área a evaluar y cae cierta cantidad de agua, No, o pero sea, es ya, que, ya es el área. pero ¿cuál? Es decir, ¿cuál? Usted tiene un proyecto, de tu proyecto, ¿qué área tú vas a tomar y qué profundidad vas a tomar? O el área de la cuenca, El el cauce. área de tu cuenca. El cauce. El área de la cuenca, ¿por qué? El área de tu cuenca. Multiplicada por qué? La precipitación, ¿no? Por la precipitación porque- media anual. Si tú tienes una precipitación, si tú sabes que te cae 1000 milímetros de lluvia todos los años sobre tu cuenca, si tú la multiplicas por el área de tu cuenca, te va a dar la cantidad de agua en total que cae sobre la cuenca. ¿Y por qué usted se ríe? Como que se está burlando de nosotros. No, yo no me estoy Voy burlando. a llorar. Yo no me estoy burlando de ustedes. Para Voy a nada, llorar. para nada. Yo lo que siento, Nosotros dijimos la respuesta. yo lo Sí, que yo sé, siento ese que es el relajo. están tomando un poquito más de tiempo para llegar a la respuesta que lo que amerita, porque vieron mucho eso conmigo. Aparentemente tengo que indicarle un par de libros que leer. Eso me tocará. No, está bien. Eso estaría bien, tocará- profesor. Eso Mira, Me estaría tocará muy bien. ponerlos a leer un poquito más, sí. A mí me gustaría que usted nos ponga a leer un par de libros. Sí, definitivamente. Voy a descargar un par de libros, se lo voy a compartir. No, eso, profesor, lo que Sería pasa es que bueno. no lo pienso. Bien, entonces la idea es, yo cojo el volumen de agua que pasa por la estación y lo divido entre el volumen de agua que pasa por que cae sobre mi cuenca y que yo tengo. ¿Cómo fue? Cantidad de El lluvia parámetro anual. de ese ¿Y qué es el parámetro ese? ¿Ustedes es sí lo saben? adimensional, yo no sé. O de, ¿Cómo el tú no vas a parámetro saber? de C. Ustedes todos saben lo que es el C. ¿Qué es el C? O el caudal. No, caudal se, coeficiente El caudal se escribe coeficiente con de Q. Correntía. Entonces, correntía. Ve lo que digo, es decir, yo me río, es precisamente por la lucha que están cogiendo con ustedes mismos para respuestas que ustedes se supone que se saben. Oh, Dios Bien. mío. Profe, es que ese tiempo que usted nos dio de vacaciones, como Ay, que sí, no, es que falta no más. hizo daño. Sí, No definitivamente. hizo daño. Bien, entonces, ¿saben lo que es el coeficiente de correntía? Si ustedes toman el volumen de agua que pasa por la estación y lo dividen entre el volumen de agua que llovió, pues eso te va a dar el porcentaje de agua que no se infiltró, básicamente el porcentaje de agua que corrió por encima de la cuenca y pasó por la estación. ¿Se entiende? Y eso es coeficiente de correntía. Entonces, lo único que ese coeficiente se diferencia del anterior que hemos calculado, porque el anterior que calculamos es de un solo aguacero. Este es del año entero, ¿no? Entonces, el promedio del coeficiente de correntía del año entero anda entre 0.10 y 0.30. Aquí pusieron 0.30, pero eso usted lo puede estimar para su cuenca. Entonces, les recomiendo que lo estimen, ¿no? La humedad máxima es eso hay una tabla por ahí que te puede decir ese tipo de cosas. La humedad máxima es la cantidad de tierra, el paquete de capa vegetal que tiene el terreno. Eso se mide con una calicata. Tú puedes saber el grosor de capa vegetal. Eso en los estudios de suelo, los mapas de geología o de medio ambiente puede haber esa información. Yo no la sé, pero puede haber esa información.
Y la infiltración máxima es la cantidad de milímetros máximos antes de que empiece el escurrimiento que puede aguantar una cuenca. Eso también es bastante complejo de conseguir. Entonces, estos parámetros que están aquí, que se pueden estimar, y este, que es el coeficiente de reparto de recarga, que se llama alfa, son unos factores que también se pueden estimar, que son en función a la cantidad, a la velocidad con la que la cuenca bota el agua. Es decir, es una relación entre el caudal medio de un río cuando hay lluvia y cuando está seco, porque cuando está seco empieza a salir agua subterránea. Y ahí tú puedes medir la velocidad con la que el agua subterránea sale. La mayoría de esos parámetros que yo acabo de mencionar para ustedes es exageradamente difícil de conseguir, porque eso no es información que se encuentra en internet, es información que se mide, que se calcula, que se estima. Sin embargo, la que usted pueda estimar, la estima, como por ejemplo este. Y las otras, juega con la barrita hasta que la gráfica se le parezca a los punticos rojos. Y clase terminada. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Sí, la pregunta es... Repita la pregunta de examen. La pregunta de examen era, ¿cuál es la...? Era sobre el año hidrológico, sobre lo del año hidrológico. No, era sobre el caudal. Era sobre el la caudal sobre la simulación. La simulación de la lluvia y el caudal. Ajá, sí, lo de la simulación y lo otro. Y sí, la es verdad. creación. Te hablo de creación del caudal. ¿Cuál era? Déjame buscarlo. Porque se va en una lluvia y en otra caudal, usted dijo. Ajá. Profesor. Usted habló sobre crear una similitud entre los datos que hay. Eso es para la lluvia. Y crear un caudal hasta donde estamos estudiando o algo así respecto a lo que es el caudal. Yo estoy jugando con la gráfica. Dígame de nuevo. No llegué. Hay que dedicarle más de los 15 minutos que toma esto. Bien. No va a haber examen, entonces no sé por qué se están preocupando de preguntas de examen. Porque usted lo puede preguntar. Porque usted dijo pregunta de examen, y si usted dijo pregunta de examen es porque es posible. Es porque es importante a tomar en cuenta. Pues entonces sí es importante a tomar en cuenta y puede servir para el proyecto. Ok, repítame, ¿de qué era que yo estaba hablando? La simulación del usted caudal. estaba diciendo por qué se usa simulación, la lluvia en simulación y el caudal en otra cosa. Similitud entre los datos que hay. Eso es para la lluvia, para crear una similitud entre los datos que hay. Entonces habló de crear un caudal. Ya. Ok. Yo me acordé, pero no por lo que ustedes están diciendo. Es decir, lo que ustedes están diciendo me está confundiendo más. Sí. A ver, el chat tiene dos procesos principales. Realmente tiene tres, pero hay uno que yo no lo enseño. Son dos procesos principales. El primero es calibración, que es este botón de aquí, que es lo que ustedes van a hacer. Calibración. Y la calibración tiene que hacerse con la extensión del registro de caudales. ¿Verdad? Esa fue la pregunta de examen. ¿Por qué yo tengo que utilizar la extensión del registro de caudales para la calibración y debo de utilizar para la simulación la extensión del registro de lluvia completo? Esa fue la pregunta. Y la respuesta es que la calibración se utiliza para calibrar, valga la redundancia, la estación de lluvia con la estación de caudal, lo que significa que solamente donde hay simultaneidad es que se pueden... por ahí vino la palabra de simultaneidad que estaba diciendo Julio. Es que se pueden utilizar. Sin embargo, cuando se va a hacer la simulación, que es la creación o generación de registro histórico sintético, se debe de hacer donde tú tienes lluvia, luego de calibrar, pero no tienes caudal. Entonces hay que tomar en el registro de lluvia completo. ¿Se entendió la idea? Yeah. Sí. O lo que se quería era que se quedara grabado y punto. No. Las dos cosas, profe. Bien, señores, si no tienen ninguna duda, aclaración o observación, tengo otra clase ahora a las 5 y me corrí, porque yo pensé dar una hora solamente con ustedes y luego descansar. Wow. Pero no, me quité el descanso por más la culpa la tuvo el chat que me jugó sucio. Nada, señores, si no tienen ninguna duda, entonces trabajen en la generación de esos ficheros que tienen que utilizar y nos vemos el martes. Nos envía el video, profesor.
Claro, sí, yo lo subo. Lo No se desesperen porque eso toma tiempo. Fíjense que yo se lo tuve que mandar al otro día. Toma bastante tiempo. Profe, Pero una última pregunta es, por ejemplo, esa imagen que se ve ahí de esa gráfica en el chat, eso es como si ahí se ve una completada, sí, o sea, eso así es una como debe de completada. quedar. Eso es una completada. A veces queda más bonita de ahí, sin estos huecos de aquí, y se completa hasta allá, pero en esta se puede ver que fue completada porque no hay hueco en el centro, y estas que están aquí no se completaron porque solamente hay una. Entonces recuerden que tiene que haber más de una para que se complete. Ok. Y luego igual aquí hay todas esas tienen hueco porque no se pudo completar, porque tal vez en las otras sí había un chin para acá, un chin para allá, un chin para acá, pero en esos huecos nadie tenía, solamente Pero si, por ejemplo, la mía me queda más o menos así. no, yo claro, si te puedo- queda así, tú tienes una cosa perfecta. Así. No Ok, estamos buscando perfección, estamos buscando que el programa le complete algo. ok. Bien, señores, pues nos vemos el martes. Bye, bye. Está bien. Bye.